Hola locos, vamos con otro básico para nuestra casa inteligente, aunque aviso que este vídeo viene con sorpresa. Hace algún tiempo os traje al canal un nuevo enchufe de Sonoff, el S60, barato, con medición de energía, potente y wifi. Y más de uno me dijo que era una pena que Sonoff no sacase el mismo enchufe, pero en Zigbee. Y bueno, pues aquí está, el S60 ZB. Mismo formato, mismas funcionalidades, pero en vez de Wi-Fi es Zigbee. Y pues nada, hasta otro vídeo, amigos. Mejor no. Le he solucionado un detallito que a día de hoy no funciona bien. Bueno, hablemos de este enchufe inteligente. El Sonoff S60 ZB utiliza el protocolo Zigbee 3.0, lo que garantiza una comunicación rápida y estable con otros dispositivos compatibles Zigbee. Por si eres nuevo por aquí, Zigbee es un protocolo de comunicación inalámbrico para domótica, mucho más óptimo que Wi-Fi, pero requiere un hub para poder comunicarnos con nuestros dispositivos en casa. Eso significa que si no tienes nada en casa y solo quieres un pequeño enchufe inteligente para controlar algo, es mejor que mires la versión Wi-Fi, cuyo vídeo te dejo por aquí arriba. Este enchufe no solo permite encender y apagar dispositivos de forma remota, aunque más que nada sería raro uno que no lo permitiese, sino que también tiene monitorización de energía, protección de sobreconsumo y la posibilidad de definir el estado inicial por si se va la luz. Ya sabes que si quieres que siempre esté encendido cuando lo enchufas, puedes configurarlo así. Se vende en un par de formatos según el tipo de enchufe, pero para el mercado europeo es este S60 ZB TPF, que no es excesivamente grande y tampoco llama excesivamente la atención. Al igual que ocurre con su hermano Wi-Fi, las especificaciones son una locura, y personalmente no las llevaría al máximo. Según Sonoff, soporta 16 amperios, lo cual está bien, y hacen la equivalencia a 4000 vatios. Esos 4000 vatios los han calculado suponiendo que utilizas el enchufe a 250 voltios, y siendo sincero, ni creo que el enchufe aguantase 4000 vatios durante mucho tiempo, ni creo que soporte 250 voltios durante mucho tiempo. Bueno, ni el enchufe ni la mitad de tu casa. A veces los de marketing se pasan un poco con las especificaciones optimistas, pero en fin, vamos a quedarnos en que soporta 16 amperios. Y para que tenga una vida larga y próspera, mejor no mantenerlo al máximo de sus especificaciones durante un tiempo prolongado. Bueno, pero ni este ni ningún otro dispositivo eléctrico. En pantalla tenéis las especificaciones completas. Si queréis leerlas podéis pausar el vídeo durante un momento. A nivel de conectividad, Zigbee también ejerce de router en la red, por lo que mejorará la malla y la calidad y funcionamiento de nuestro mesh Zigbee, lo esperable por otra parte para un dispositivo enchufado. El enchufe, como enchufe, no da mucho más de lo que hablar, así que vamos a hablar de compatibilidades y de un pequeño susto. En pantalla tenéis la compatibilidad con los distintos ecosistemas, tanto el de WeLink, el propio de Sonoff, como Amazon Alexa, en aquellos Echo que son Hub Zigbee y Home Assistant. Aunque no es del todo correcta esta tabla. Me explico. Lo primero que he probado es a emparejarlo a WeLink, y para ello he utilizado un Z-Bridge P. Cuidado con las compatibilidades porque todavía están añadiendo la compatibilidad para el NS Panel Pro y el iHost. Lo de sacar un producto que no es compatible con tus propios hubs es un poco meh. El pairing es sencillo y no da problemas, y dentro de la app de WeLink tenemos todas las opciones. Sí, por supuesto, encender y apagar, monitorización de consumo, configuración de las protecciones, lo podemos emparejar vía cloud con Amazon y con Google, y las opciones propias de la app, temporizadores, calendarios y poco más. ¿Es un enchufe inteligente? No pretendo que me haga el desayuno, o sí. Después he probado, sin mucha esperanza, emparejarlo como dispositivo Zigbee a mi ecosistema Echo de Alexa. Y como la esperanza es lo último que se pierde, lo he emparejado. Pero ahí no miente Sonoff, ya sabéis. Y si no lo sabéis os lo explico, Amazon tiene una app súper limitada para Alexa, por lo que solo permite encender y apagar el enchufe, de la monitorización de consumo, y así eso, olvidaros. Pero oye, por lo menos empareja y funciona, que ya es mucho más de lo que me esperaba. Vale, todo esto está muy bien, pero seguro que lo que estás esperando es que hable de Home Assistant.
Como ya sabéis, en Home Assistant podemos trabajar con ZHA o con Zigbee to MQTT. Y si no lo sabéis, pues por aquí os dejo un vídeo sobre todo lo que tenéis que saber de Zigbee este año. Y sorpresa. Bueno, sorpresa la que me llevé yo. Inicialmente lo probé grabando las clases del curso de Home Assistant, así que lo emparejé con ZHA y aunque según Sonoff en Home Assistant no tenemos monitorización de energía, funcionó sin problemas. Pero aquí viene la sorpresa, desagradable por otra parte, y es que en Zigbee to MQTT es compatible, se empareja sin problemas, pero no hay ni rastro de la monitorización de consumo. Primera vez en mi vida que veo que un dispositivo es más compatible con ZHA que con Zigbee to MQTT, pero todo tiene su explicación. Cuando añadieron el soporte del S60ZB en Zigbee to MQTT, se olvidaron de añadir el soporte para monitorizar consumo eléctrico. Una pequeña cagada, pero con solución sencilla. Sencilla si te dedicas a esto. Pero dame un minuto y te explico cómo lo he solucionado. En Zigbee to MQTT existe el concepto de External Converter, que te permite añadir o modificar un dispositivo que no tiene soporte oficial todavía. Piensa en ello como la posibilidad de añadir tu propio código sin tener que volver a instalar todo Zigbee to MQTT. Un converter, convertidor o conversor es ese código que le indica a Zigbee to MQTT cómo se comporta un dispositivo, qué datos ofrece y cómo se controla. Lo único que hay que hacer es añadir un nuevo conversor. Dentro de la carpeta de Zigbee to MQTT se crea una carpeta que se llama External Converter y se añade un fichero con el nuevo conversor, que básicamente es el que ya hay añadiendo la funcionalidad de monitorización de consumo. Yo lo he hecho vía terminal porque mi instalación está en Docker. Por ejemplo, si utilizáis Zigbee to MQTT como add-on o complemento en Home Assistant OS, podéis editarlo desde cualquier editor de ficheros como Studio Code. Después, solo hay que reiniciar Zigbee to MQTT, volver a emparejar el enchufe y ya saldrán los datos correctos. Es un poco murga tener que hacer esto, os lo compro. Pero bueno, he aprovechado que hacía el trabajo para devolverle algo a la comunidad y crear una petición para incorporar ese cambio al repositorio de Zigbee to MQTT. Para mis amigos desarrolladores, ya sabéis, fork, branch, cambiar el código, commit, push y pull request. Y si no te has enterado de ninguna de estas palabras, no te preocupes. Me ocurre lo mismo cuando oigo hablar a un mecánico o a un médico. Quédate con que si todo esto va bien y me aceptan el cambio, en la próxima versión de Zigbee to MQTT ya no hará falta hacer nada de esto. Y a partir de ahí ya eres dueño del enchufe en Home Assistant para hacer lo que quieras con él, y sin necesidad de hubs adicionales de ningún fabricante. Aunque ya salió a la venta hace algunos días, no he querido hacer el vídeo hasta terminar mis pruebas y tener tiempo para modificar el funcionamiento en Zigbee to MQTT. Lo he tenido bastantes horas con dispositivos que consumen bastante, con la plancha, lo he enchufado en la lavadora, en la secadora, la verdad es que ha funcionado sin problemas. Como os digo, aunque sea de 16 amperios, bueno, puede llegar a un consumo puntual de 16 amperios, pero no lo tengáis así horas porque va a sufrir. Sinceramente, funciona bien, no se calienta o no se calienta mucho, no ha dado problemas y la estabilidad con la red Zigbee ha sido muy buena. Así que aquí te resumo lo bueno y lo malo. Sus pros son muy sencillos, soporta 16 amperios, lo cual lo hace perfecto para utilizarlo en los enchufes europeos, se empareja sin problemas y rápidamente y tiene monitorización de consumo. También es router de la red Zigbee y tiene un precio súper competitivo, unos $13. Pero también tiene contras, sobre todo un contra importante. La monitorización de consumo no es precisa en bajas cargas, en altas se nota menos, pero no está bien calibrado. En baja carga, por ejemplo en el entorno de los 10 o 15 vatios, llega a tener diferencias de 4 o 5 vatios, que claro, es un porcentaje enorme. En cargas más elevadas apenas hay diferencia en porcentaje, esos 4, 5 o 10 vatios apenas se notan en consumos de 300, 500 o 1000. También hay un segundo contra, para mí más subjetivo, que es que no tiene ningún LED, si lo tiene no lo he visto, para saber si está encendido o apagado. Estaría bien para saber de un simple vistazo su estado. Y por supuesto que ese LED se pudiese desactivar bajo demanda, por ejemplo por si lo utilizamos en una habitación. A ver, que no es algo terrible, pero quejarse es gratis. Por lo menos a día de hoy.
A ver, es una excelente opción para quienes buscan un enchufe inteligente Zigbee con un precio contenido, pero sin irnos a opciones de marcas ni SUPU, y encima con monitor de consumo, que cuesta poco más de 10 euros, no le podemos pedir mucho más. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si sigues por aquí, dale un like al vídeo, suscríbete y te dejo por aquí un vídeo de otro básico para tu casa inteligente. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos. Chao.